Muy bien. Okay. ¿Ya tienen la imagen? Ya. Ya vimos el triángulo submaxilar. Ahí vamos a ver el triángulo carotídeo. Les di los límites del triángulo carotídeo. ¿Pregunta? Sí, me parece. Límites, sí. Quedamos. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Músculo esternocleidomastoideo, borde anterior, borde lateral del vientre superior del lomo yoideo, borde inferior de la porción o de la cabeza posterior del digástrico, que algunos, les dije en algunos textos, toman al músculo estiloioideo como límite superior, pero yo les dije para fines de este curso lo vamos a dejar como al músculo digástrico como límite superior. Bien. También los músculos que forman el piso de este triángulo pues van a ser de la faringe, el órgano que se encuentra formado por músculos, 3 músculos, solamente 2 de ellos van a estar formando parte del piso del triángulo carotídeo, que va a ser el músculo constrictor medio y el músculo constrictor inferior. Obviamente aquí nos faltaría otro músculo que se llama constrictor superior, pero ese se encuentra muy superior aquí al triángulo carotídeo. Bien. ¿Qué vamos a tener de contenido aquí en este triángulo carotídeo? Dependiendo del nivel del corte que se haga para nombrar el contenido de este triángulo, pues vamos a decir que de forma general vamos a encontrar a la arteria carótida común. Esta arteria carótida común, que es una rama directa del callado aórtico del lado izquierdo, y del lado derecho, esta arteria carótida común va a ser rama de una arteria que se llama tronco, tronco, ay, tronco qué, tronco, ¿alguien de ustedes se acuerda? Tronco. ¿Es el braquiocelíaco? Braquiocefálico. 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 Porque nos va a dar a la arteria que le va a dar irrigación a la extremidad superior, que le llaman al brazo, y hacia el cuello y la cabeza, que va a ser la región cefálica, por eso se llama braquiocefálico. Muchas gracias. Y de ese tronco braquiocefálico que sí se origina en el callado aórtico, de allí se va a originar la arteria carótida común derecha. Bien. Una vez que esta arteria carótida común se encuentra ya en el cuello, forma parte del contenido de este triángulo carotídeo. Esta arteria carótida común va a dar 2 ramas terminales. Una arteria carótida que se llama externa. Esa arteria carótida externa va a empezar a dar ramas desde el cuello para irrigar al cuello y a la cabeza, pero en la región de la cara y en la región externa de la cabeza. Y otra que es la arteria carótida interna, y esa arteria le va a dar irrigación a las estructuras que se encuentran dentro del cráneo, o sea, al encéfalo. Así que vamos a tomar como contenido tanto a la arteria carótida común o primitiva, así como a las arterias carótida externa y carótida interna. Bien, vamos a encontrar aquí, hay un detalle anatómico bien interesante con la arteria carótida interna, que en cuanto la arteria carótida común se bifurca, nos va a dar a la arteria carótida externa. Y luego cuando da a la arteria carótida interna, va a tener una pequeña dilatación.
A esta dilatación de la arteria carótida interna se le llama seno carotidio. Y este seno carotidio, allí vamos a encontrar células nerviosas que van a poder actuar como osmoreceptores, o sea, cuando la presión de flujo de la sangre dentro de las arterias se aumenta. Aquí, cuando nosotros hacemos pequeños masajes de esta región dilatada de la arteria carótida interna, sin requerir de fármacos, podemos hacer que haya una relajación de las arterias, haya una apertura de las arterias para que empiece a disminuir la presión arterial. A esto se le llama seno carotidio, que también forma parte del contenido del triángulo carotidio. Luego, entre la arteria carótida externa y la arteria carótida interna, aquí vamos a encontrar a un acúmulo de células especializadas, nerviosas, que van a ser los reguladores, o mejor dicho, van a percibir la cantidad de oxígeno o de CO2 que se encuentre circulando en la sangre. A esto se le llama ser un grupo quimiorreceptor. Así que cuando tenemos, por ejemplo, problemas en el estrés, en donde respiramos muy rápidamente y estamos inhalando poco oxígeno y dejando salir el CO2 en pequeñas cantidades, se acumula el CO2 en nuestro cuerpo y entramos en una acidosis, se llama respiratoria, o puede haber una acidosis de tipo metabólico, y eso es registrado aquí en estas células especializadas, y se hace que se actúe el sistema nervioso central para activar e inhibir órganos para que se vaya equilibrando esa acidez, ya sea respiratoria o metabólica, y entremos otra vez en homeostasis. Así a grosso modo se los digo. Vamos a tener también entonces al cuerpo, se llama cuerpo carotídeo, como contenido de este triángulo carotídeo. Vamos a tener a la vena yugular interna, y de la vena yugular interna vamos a tener en este triángulo a sus afluentes, que van a ser, por ejemplo, la vena facial, que pues como su nombre lo indica, va a recoger la sangre de la cara, de la región occipital, etc. Bien, vamos a encontrar a unos pares craneales. Vamos a encontrar al décimo par craneal. Este décimo par craneal, que si recuerdan ustedes la imagen que les puse de los compartimientos en el cuello, había un compartimiento vascular o neurovascular, en donde teníamos la vena yugular interna hacia externo, a la arteria carótida hacia interno, y detrás de ellas al nervio vago. Bien. Aparte del nervio vago, vamos a tener al nervio espinal, al décimo primer par craneal, que cuando se origina, cuando sale por la porción nerviosa del agujero rasgado posterior, se va a dirigir hacia posterior, hacia el triángulo posterior o triángulo occipital, para darle inervación motora al músculo trapecio. Dime, Charlene. Ay, te dejo de coanfitrión. Gracias, Charlene. Yaneli, por favor. Sí, doctora. Gracias, Ay, es que no había visto. Disculpen. Ok, gracias. Bien. Y entonces este décimo primer par craneal forma parte del contenido porque por él cruza para dirigirse hacia el triángulo occipital y, les decía, dar inervación al músculo trapecio. Bien, también a la profundidad, este nervio hipogloso, que si recuerdan ustedes les dije, el nervio del hipogloso forma parte del contenido del triángulo submaxilar. Este nervio del hipogloso, ¿por dónde emerge
o por dónde sale del cráneo. ¿Recuerdan ustedes? ¿Alguien por allí? Es por el conducto del hipogloso. Que se encuentra en... Permítame.
Ay, disculpen. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ah, muy bien, muchas gracias. Ah, bien, también aquí vamos a tener presente al asa cervical, ese asa cervical que ustedes, les comentaba del nervio del hipogloso, que de dónde salía, sí, del conducto del hipogloso. ¿Y dónde se encuentra ese conducto del hipogloso? Pues se encuentra en los cóndilos del occipital. Así que ese nervio del hipogloso viene de posterior hacia anterior y por esto forma parte del contenido del triángulo carotídeo y del triángulo submaxilar. En cuanto al asa cervical, bueno, recordando que aquí tenemos implicado lo que es el plexo cervical y el nervio del hipogloso, en donde C1 y el hipogloso se adosa una rama del hipogloso y de allí va a descender esta asa del cervical y luego asciende para adosarse con C2 y C3. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No, doctora. Ok, muy bien. Aquí tenemos en esta imagen de Prometheus a este triángulo carotídeo, en donde podemos apreciar parte del nervio del hipogloso, donde se está dirigiendo hacia el triángulo submaxilar, a la arteria carótida externa, porque sabemos que es la arteria carótida externa, porque empieza a dar sus ramas colaterales desde el cuello y se va distribuyendo hacia la cara. Por otra parte, aquí podemos visualizar un poco lo que es a la arteria carótida interna, esa arteria carótida interna que no podemos observar por la presencia de esta vena, se llama vena facial o tirolinguofacial, que se va a hacer afluente a la vena yugular interna. No podemos apreciar aquí a la dilatación de la arteria carótida interna para visualizar al seno carotídeo y tampoco podemos ver el sitio en donde la arteria carótida común, que es esta, que se encuentra hacia inferior, la arteria carótida común cuando se bifurca y entre ellas dos, allí se encuentra el cuerpo carotídeo. Aquí nos están subrayando ese cuerpo carotídeo. Bien. Al nervio vago, que se encuentra posterior, ya sabemos, a la arteria carótida común y atrás también de la vena yugular interna. ¿Qué más podemos observar aquí? Como contenido, bien, pues también el asa cervical, este asa cervical que va recorriendo hacia inferior. Y así lo que podemos visualizar en esta imagen. Vamos a ver entonces al triángulo muscular o triángulo visceral o también llamado triángulo aéreo. Si nosotros dibujamos aquí o les dibujo a ustedes esta línea sagital, vamos a dividir en dos regiones al cuello en uno derecho y otro izquierdo. Tendremos aquí entonces dos triángulos musculares o dos triángulos viscerales o dos triángulos aéreos, en donde vamos a encontrar como contenido a la laringe. La laringe, que es un órgano cartilaginoso del cual en esta vista anterior observamos al cartílago tiroides y por debajo de él estaría el cartílago cricoides. ¿Qué observamos en ese cartílago, o mejor dicho, que se encuentra anterior al cartílago cricoides, que por eso no lo podemos observar? Este músculo que se llama músculo cricotiroideo. Este músculo cricotiroideo también forma parte del contenido del triángulo aéreo porque es el que cubre al triángulo cricoides, al triángulo del cartílago cricoides. Por debajo del cartílago cricoides, aquí empezaría a visualizarse lo que es la tráquea, los anillos traqueales. Y en estos anillos traqueales que se encuentran en el cuello, la glándula tiroides, que observamos su porción central, que se llama cuerpo, de ella se desarrollan los lóbulos
un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Esos lóbulos de la glándula tiroides abrazan, entre comillas, a la tráquea. Por eso la glándula tiroides forma parte del contenido de este triángulo. En la glándula tiroides, en su porción final de los lóbulos de la glándula, encontraremos en su cara interna a dos glándulas que forman parte de las glándulas paratiroides, dos del lado derecho y dos del lado izquierdo. Así que también forman parte de este triángulo carotídeo. La laringe, les decía, este órgano carotídeo, la faringe. La faringe se encuentra posterior a la laringe. La faringe, que forma parte del piso del triángulo carotídeo y en donde en la cavidad oral, cuando nosotros veíamos a la profundidad de esta cavidad oral, vemos hacia las paredes laterales la presencia de las glándulas, de las tonsilas palatinas, y en estas tonsilas palatinas, les dije, va a tener como pared la fosa donde se encuentran estas tonsilas al músculo constrictor superior. Y ya les comentaba hace un momento que los músculos constrictor superior, medio e inferior forman parte de este órgano muscular, la faringe. De la faringe vamos a tener a otro órgano muscular que se continúa de él, que es el esófago. Y ese esófago se va a encontrar más o menos a nivel de donde se origina la laringe. Bien. Y vamos a encontrar también a los nervios laringeos recurrentes. ¿Cuáles son estos nervios laringeos recurrentes? Que creo que ya los vieron en sistema nervioso. Son ramas del 10º par craneal, ¿cierto? Estos nervios, como dice su nombre, le dan inervación a la laringe. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No, doctora. No, doctora. Bien, en esta imagen podemos observar muy bien, en la parte superior aquí tendríamos al huesoioides, esto que se ve medio blanquecino por el tejido conectivo. Hacia abajo, esto amarillento sería las placas la tiroides. Las dos placas, la derecha y la izquierda, la escotadura del cartílago tiroides. El borde inferior del cartílago tiroides. Luego, inferior a él, tendríamos al cartílago cricoides. Este cartílago cricoides que va a estar cubierto por estos músculos que se llaman cricotiroideos. Observamos por debajo del cartílago cricoides a la glándula tiroides. Y de esta glándula tiroides estamos observando su parte central, que es el cuerpo, y lo que se alcanza a medio ver de los lóbulos de la glándula. Hacia inferior, observamos, hacia inferior del cuerpo, observamos a los anillos de la tráquea. Este órgano hueco por donde se conduce el aire cuando inhalamos y exhalamos. Profundo a la tráquea encontraríamos el esófago, y profundo a la laringe encontraríamos la faringe. ¿Preguntas hasta aquí? Doctora, Sí, el triángulo muscular o visceral o aéreo se compone únicamente por músculos infrayoideos, ¿verdad? Sí, solamente por los músculos infrayoideos. Recuerden que son 4, que la mnemotecnia dice eso es tiro, que les dije son 2 superficiales, el esternocleidoideo y hacia lateral el homoyoideo, en donde observamos aquí el vientre superior del homoyoideo, y luego 2 profundos. Aquí podemos observar al tiroyoideo, que es el músculo que cubre a las placas del cartílago tiroides, y no podemos observar muy bien al
tiroideo más o menos se encuentra aquí, que es el que cubre a los lóbulos de la glándula tiroides. ¿Sí queda? Sí, doctora, gracias. Sí, de nada. Les hablé del triángulo posterior. Sí, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, doctora. Vimos más Sí, que ¿verdad? nada del occipital. Del occipital, ¿verdad? Ok. Y el supraclavicular, ese no lo vimos, ¿cierto? Ese no mucho. Ese no. Ok. El triángulo supraclavicular, como su nombre lo indica, se encuentra por arriba de la clavícula. Aquí tenemos a la clavícula. Recuerden que la clavícula le vamos a estudiar una cara superior, una cara inferior, un borde posterior y un borde anterior. Bien, tenemos o tendríamos al esternocleidomastoideo, a ver dónde se ve mejor el triángulo. El triángulo carotídeo, entonces, el triángulo supraclavicular, les decía, se encuentra por arriba de la clavícula en sí, en el borde posterior de la clavícula. Luego tendríamos al vientre inferior del homoyoideo. De ese vientre inferior tendríamos al borde anterior del vientre inferior del homoyoideo y la pequeña porción del esternocleidomastoideo, borde posterior del esternocleidomastoideo. Aquí, aunque es un espacio muy reducido, aquí es muy interesante o muy relevante saber cuál es el contenido de este pequeño espacio. Aquí vamos a encontrar a los vasos subclavios. ¿Qué vasos subclavios? Pues vamos a encontrar, como vemos en la imagen derecha, a la vena subclavia, que es la que se encuentra más superficial, y profunda a la vena tendríamos a la arteria subclavia. La vena subclavia que está recogiendo la sangre de toda la extremidad superior y la va a llevar hacia el corazón, y la arteria subclavia que va a llevar la sangre del corazón hacia la extremidad superior, pasando por la axila. Aquí, estos dos vasos van a encontrarse como vemos en la imagen. Ahora los llevo a la imagen del lado izquierdo. Observamos que posterior a la clavícula tenemos a la arteria, a la vena subclavia, y posterior a él, la arteria subclavia. Aquí tenemos que recordar a este músculo, que es el músculo escaleno anterior. Y como relación anatómica, el tendón de este escaleno anterior, que se inserta en la cara superior de la primera costilla, va a servir como división anatómica entre la presencia de la vena subclavia y la arteria subclavia. Otra relación anatómica sería que por arriba de la arteria subclavia tendríamos a los troncos del plexo cervical, que no forman parte de este triángulo, pero nada más les estoy diciendo para recordar esa relación anatómica. Tenemos aquí a una arteria que en realidad se llama tronco arterial tiro bicérvico escapular. Este tronco es el que tenemos aquí. Va a ser una rama de la arteria subclavia. La primera rama colateral de la arteria subclavia se llama arteria vertebral. La segunda es este tronco, el tronco arterial tiro bicérvico escapular. Se llama tiro porque da una rama tiro hacia la tiroides que se llama tiroidea inferior. Bicérvico porque va a dar dos ramas hacia el cuello, una hacia lateral y otra hacia superior, y otra escapular que se va a ir hacia la escápula. O también se puede encontrar en la literatura como tiro cervical. Bien.
Pero algo que jamás deben de olvidar ustedes es la cúpula pleural. La cúpula pleural que, si esta es la escotadura del manubrio donde se va a articular la clavícula, vamos a ver que la cúpula pleural, que es la pleura parietal que cubre a los pulmones, sobrepasa a la clavícula y se mete una porción al cuello. ¿A dónde? Al cuello por el triángulo supraclavicular y se encuentra en íntima relación con las estructuras vasculares del triángulo, o sea, la vena subclavia y la arteria subclavia. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Dónde dijo que se insertaba el escaleno anterior? En la cara superior de la primera costilla. Si se acuerdan que la primera costilla tiene una disposición horizontal y por ser horizontal tiene una cara superior, cara inferior, borde anterior, que es el que estaríamos viendo, y el borde posterior que no estamos viendo. A diferencia de las otras costillas, que esas costillas se disponen de forma vertical y entonces tendrán una cara externa, una cara interna que no vemos, un borde superior, un borde inferior. Espero que se acuerden. ¿Preguntas hasta aquí? Yo tenía una duda, doctora. De este triángulo supraclavicular, ¿cuál sería la estructura que encontraríamos más profunda de este triángulo? ¿Cuál es el que más? La arteria subclavia. La arteria subclavia. Okay. Gracias. Por ejemplo, cuando se tienen que hacer abordajes de la aplicación de un catéter subclavio, estos catéteres subclavios se colocan cuando la persona ha perdido mucho volumen sanguíneo y entonces se tiene que hacer que se recupere ese volumen sanguíneo, si no se colapsan varios órganos, dentro de ellos el cerebro y el riñón, por ejemplo. Y entonces, ante esta hemorragia profusa, sobre todo cuando son metidos a quirófano para hacerles una exploración y ver dónde se encuentra esa hemorragia profunda o profusa, aplicamos en la vena subclavia un catéter, lo dejamos allí a permanencia, con la intención de poner soluciones para darle volumen, soluciones glucosadas o soluciones que se llaman de Hartmann, por ejemplo, para que esos órganos vitales no colapsen. El riesgo que se toma aquí, por ejemplo, la aplicación de ese catéter subclavio, se tiene que tomar como referencia a la presencia de la clavícula. Ustedes palpan a la clavícula y deslizan la piel hacia posterior en donde ustedes van a sentir un hueco. Recordando siempre que hacia medial vamos a tener al músculo esternocleidomastoideo y allí pues van a sentir un tope. Por lo tanto, tienen que deslizar esa piel y sentir ese hueco que les da la certeza a ustedes de encontrarse en el triángulo supraclavicular. Y pegado a esta estructura ósea que es la clavícula, por allí tienen ustedes que ir deslizando la aguja del catéter subclavio para tener la certeza de que lo que van a pinchar nada más va a ser a la vena. Si fuera a la arteria, pues imagínense, estarían abordando más espacio de ese triángulo, además con el riesgo de pinchar la pleura parietal que sobresale aquí, la cúpula pleural.
¿Sí contesté la pregunta? Sí, doctora, gracias. Muy bien. Ok. Bien, entonces, este es el músculo platisma. Este músculo platisma, que es el músculo más delgado de nuestra región del cuello. Y este músculo platisma se encuentra superficial al esternocleidomastoideo. Y entre ellos, aquí tendremos el paso de la vena yugular externa. Cuando cortamos al esternocleidomastoideo, entonces observamos a la vena yugular interna en su triángulo carotidio. Esta imagen sí se las expliqué, ¿verdad? De los músculos supra e infraioideos. Sí, doctora. Sí. Perfecto. Y entonces, dejamos aquí. También les hablé de las vértebras cervicales, ¿verdad? Y sus características morfológicas. Sí. Perfecto. Ok. Entonces ahora vamos a hablar de la región del tórax. Región del tórax, aquí está. Muy bien. En esta región del tórax, bien, pues vamos a hablar de la caja torácica. La caja torácica que va a estar formada hacia posterior de las vértebras de la columna vertebral llamadas torácicas o dorsales, de las costillas. Entonces no les había hablado de las características de las costillas, ¿cierto? No, doctora, todavía no. Ok, muchas gracias. Y yo diciendo, ¿se acuerdan? Bien. De las costillas y hacia anterior otro hueso que se llama esternón. Tanto las costillas como el esternón se clasifican como huesos planos, mientras que las vértebras pues son unos huesos irregulares. En la vista posterior, la que tenemos hacia un lado, vamos a ver que en esta región torácica podemos observar a las vértebras dorsales o torácicas que van a permitir tener la articulación con las costillas en dos de sus porciones, en la del cuerpo y en la de la apófisis transversa. Como notan ustedes aquí, tenemos la sección torácica o dorsal de la columna vertebral. Aquí tenemos la presencia de 12 vértebras que tienen como características, así a grosso modo, nada más para que ustedes lo observen. Vamos a ver a sus cuerpos. Los cuerpos que, si notan ustedes, de forma descendente, conforme van descendiendo las vértebras, su cuerpo va siendo más voluminoso. Las apófisis transversas. Las apófisis transversas también. Estas vamos a ver que empiezan a presentar una carilla articular. Si nosotros dividimos en tercios a la apófisis transversa, diremos que en el tercio lateral vamos a tener la presencia de unas carillas articulares en la cara anterior de la apófisis transversa. Conforme vamos descendiendo, vean cómo la superficie articular de las apófisis transversas disminuye su superficie, hasta que en las dos últimas apófisis transversas no existen estas carillas articulares. La otra, les decía de los cuerpos, además de que va aumentando su volumen,
A los cuerpos les vamos a identificar el borde superior y el borde inferior. ¿Se acuerdan que en las características típicas de las vértebras tenemos un cuerpo y tenemos un arco? Y que el sitio donde el arco se une al cuerpo se llama pedículo. Bien. En el pedículo, prácticamente en el sitio donde se forma este arco, vamos a tener el borde superior de la vértebra y cuando llegamos hacia el pedículo vamos a ver que va a tener una carilla articular. Si nos vamos al borde inferior, observamos que también a nivel del pedículo va a tener otra carilla articular. Tomo esta vértebra de ejemplo, borde superior, y al llegar hacia el pedículo, el borde superior del cuerpo forma una carilla y el borde inferior forma otra carilla articular. La carilla articular del borde superior es completa, es más amplia, mientras que la carilla articular del borde inferior viene siendo una porción pequeña. A esto entonces le vamos a llamar a la carilla superior, la llamamos como tal carilla. Y a la del borde inferior la llamamos hemicarilla, porque tiene una superficie menor a la anterior. Así que, fijándonos en este conjunto de vértebras, vamos a ver que las carillas articulares y las hemicarillas, conforme las vértebras vamos descendiendo en ellas, vamos a ver que desaparece la hemicarilla. Ya no tiene, desde las tres últimas vértebras torácicas, hay ausencia ya de una hemicarilla. Y además, la carilla, a partir de la novena, de la décima vértebra, vamos a tener una carilla que se encuentra, por ejemplo, en la décima, todavía en el borde superior. En la décima primera, a la mitad del pedículo. Y en la décima segunda, un poco más inferior a la anterior. Así que en las tres últimas vértebras solamente observamos una sola carilla articular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? No, doctora. ¿No? Bien. Carillas articulares superiores e inferiores. En este conjunto vamos a analizar en esta tercera vértebra. Vamos a ver su carilla articular superior en donde la cartílago hialino se dirige hacia posterior, la superior, y la inferior se dirige hacia anterior. Y esto sucede en la mayoría de todas estas vértebras. ¿Qué sucede en la última vértebra? La 12ª vértebra, a la que llamaremos de transición, igual que la primera. En esta vértebra de transición, la carilla articular superior, ya no observamos el cartílago que se encuentra hacia posterior. Y de la carilla articular inferior, nosotros ya la estamos viendo en esta vista. Lo que quiere decir que la carilla articular inferior tiene una rotación hacia lateral y que la carilla articular superior tiene una rotación hacia interno. Por esta razón, las carillas articulares del cartílago hialino en esta vértebra de transición es diferente a las 11 anteriores. Vámonos con las apófisis espinosas. Las apófisis espinosas, si recuerdan ustedes, la de C7 era muy larga y era horizontalizada. Aquí vemos que de T1 también es horizontalizada, pero ya no tan larga. Y conforme van descendiendo esas apófisis espinosas, se van haciendo oblicuas. Oblicuas de superior hacia inferior y de anterior a posterior. Hasta que
a partir de las tres últimas vértebras, empiezan a haber variantes. La longitud empieza a ser más pequeña. Y en la vértebra de transición tenemos una vértebra ya no de forma rectangular, vamos a decir, sino que ya tiene una forma cuadrada, con sus lados aplanados. Y aquí entonces empiezan características del siguiente grupo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Así que de esta forma general, pues nos va a ser mucho más fácil, ahora sí, no memorizar, sino reflexionar sobre las características típicas de las vértebras torácicas o dorsales. A comparación del grupo cervical, ¿cómo era el agujero vertebral del grupo cervical? ¿Qué forma tenía? Triangular. Triangular, ¿verdad? Y entonces aquí pues vemos que esa forma triangular se está perdiendo y va a tener una forma cilíndrica, no completamente redonda, pero sí cilíndrica, ovalada vamos a decir. El cuerpo a comparación del grupo cervical pues va a ser más voluminoso, va a tener mayor altura y va a tener mayor superficie, mayor diámetro. En este cuerpo, en su borde superior, se va a presentar una carilla completa y en su borde inferior va a presentar una carilla incompleta articular. Aquí vamos a tener en este dibujo que nos presenta Gray, aquí hay un pequeño. Aquí nos están diciendo que en el borde superior del cuerpo de la vértebra, hacia el pedículo, se encuentra una carilla articular. Y en el borde inferior, les dije, aquí presentaríamos una hemicarilla. Así que aquí estarían invertidos esa carilla de mayor superficie a comparación de la de menor superficie. Ya hecha esta observación, bueno, espero que recuerden que la hemicarilla es en el borde inferior y la carilla completa en el borde superior. De las hemicarillas, vamos a ver ahora las apófisis transversas. Las apófisis transversas, les dije, las vamos a dividir en tercios. Y vamos a decir que en el tercio lateral, en la cara anterior de la apófisis transversa, vamos a tener un cartílago hialino, o sea, una carilla articular. Para la costilla, ¿qué se articule allí? La apófisis espinosa. La apófisis espinosa es larga y oblicua, o sea que se dirige hacia abajo. Las láminas de estas vértebras dorsales son amplias, a comparación, por ejemplo, de las cervicales. Recuerden que de las láminas se van a originar las apófisis espinosas. Y estas son las características de del grupo dorsal o torácica. Vamos a analizar en cuanto a las características algunas vértebras de este grupo. Aquí tenemos tanto a la segunda como a la sexta vértebra torácica. Observen en el borde superior la carilla, en el borde inferior la hemicarilla. En el pedículo. Recuerden que el pedículo en su borde superior presenta una escotadura no tan profunda a comparación del borde inferior, donde se va a formar el agujero de conjunción. En la vista superior. En la vista superior, vean ustedes, dicen algunos libros que el cuerpo de las vértebras torácicas es como arriñonada. Pues aquí en la sexta, pues yo la veo como de corazón, ¿no? Y arriñonada arriba, pero pues, ¿qué quieren? Así dicen las características típicas de este grupo. Diremos entonces que el cuerpo tiene una forma arriñonada.
Observen las carillas articulares superiores, como el cartílago hialino se dirige hacia superior. Las apófisis transversas, observamos en la cara anterior el cartílago hialino para de estas apófisis transversas. En la vista anterior observen a las apófisis transversas con su cartílago hialino en la porción lateral más distal. Y observamos a las carillas articulares superiores, donde no podemos ver el cartílago hialino, y de las inferiores sí, porque están dirigidas hacia anterior. Como esta apófisis transversa se va haciendo oblicua de arriba hacia abajo, y esa es la dirección típica de la apófisis espinosa de este grupo. Vámonos con la de transición, con la vértebra torácica 12. Vean ustedes cómo su cuerpo es mucho más robusto que las anteriores. Solamente presenta una carilla articular y se presenta más hacia inferior en el pedículo. El pedículo tiene una escotadura breve hacia inferior, y la superior es cubierta, en la superior una escotadura breve, y en la inferior es más amplia, pero es cubierta en esta vista por la superficie articular costal de la vértebra. La apófisis transversa es corta, tiene menor longitud. Vean ustedes en la imagen de la derecha cómo esa apófisis transversa, pues obviamente ha perdido mucha longitud a comparación de las anteriores. Cero presencia de cartílago hialino. La carilla articular superior, no podemos observar la carilla articular que se dirija hacia atrás. Vámonos a la imagen media. Aquí vemos cómo la carilla articular se está dirigiendo hacia interno, ¿ok? No hacia posterior, como lo hacen comúnmente las otras. La carilla articular inferior, que vemos en la otra imagen, vemos cómo el cartílago hialino se dirige hacia los laterales, porque hay una rotación externa de estas carillas, y no hacia anterior, para que nosotros la pudiéramos ver completa. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No, doctora. Muy bien. Les decía que aquí en las vértebras torácicas vamos a tener la articulación con las costillas. De las costillas, ¿qué es lo que vamos a estudiarle antes que nada a las costillas? Bien, a las costillas les vamos a estudiar una cabeza, un cuello, un ángulo y un cuerpo. Esas son las regiones en las que vamos a dividir a una costilla. En la cabeza, las costillas van a presentar dos superficies articulares de forma oblicua, una superior y una inferior. Entre estas dos superficies articulares oblicuas vamos a tener una estructura o una superficie rugosa, libre de cartílago hialino. Luego de esta cabeza va a haber un angostamiento para que se forme el cuello. De este cuello vamos a tener el desarrollo en su borde superior de un tubérculo. Aquí, en este tubérculo, vamos a tener la inserción de un ligamento. Y más o menos entre el tubérculo y la porción media del cuello, vamos a tener en la cara externa de la costilla, en su porción posterior, vamos a encontrar cartílago hialino. Ese cartílago hialino se va a articular con las apófisis transversas de las vértebras. Así que estas son las porciones que les vamos a estudiar a las costillas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No?
No, doctora. Bien. Ahora, en esta imagen vamos a ir distinguiendo las porciones que les acabo de mencionar. Aquí tenemos la cabeza de la costilla en donde apreciamos una superficie articular. Tenemos al cuello. De este cuello, de él, se deriva una saliente ósea que se llama tubérculo. Después tendríamos la porción del ángulo costal y posteriormente pues ya tendríamos al cuerpo. Este cuerpo que en su mayor extensión está formado por tejido óseo y que en menor cantidad hacia anterior tiene la presencia de cartílago hialino. Y ese cartílago hialino es el que se va a articular con el esternón. Bien. Entre las vértebras torácicas y las costillas vamos a tener articulaciones. Aquí vamos a distinguir antes que nada de la cabeza de la costilla a la superficie articular superior y a la superficie articular inferior. Entre estas dos vamos a tener una superficie rugosa, ósea, libre de cartílago hialino. Entre las superficies articulares, pues vamos a tener la presencia de cartílago hialino. Y como ven ustedes, bien, primero les hago resaltar. Vamos a resaltar en esta vértebra el borde inferior del cuerpo de la vértebra y la hemicarilla. De la vértebra infrayacente vamos a tener el borde superior y vamos a tener aquí a la carilla. Como notan ustedes, la cabeza de la costilla se articula entre dos cuerpos vertebrales. La costilla que corresponde a la vértebra con quien directamente la vamos a relacionar va a ser la costilla y la carilla completa de esa vértebra. Ejemplo, si aquí nosotros tenemos la tercera vértebra torácica, la cuarta vértebra torácica, la quinta vértebra, la sexta vértebra torácica, esta costilla, de acuerdo a la carilla que le da superficie articular, es la de la quinta vértebra. Por lo tanto, esta costilla diremos que es la quinta costilla. Hacia inferior. Recuerden, en el borde inferior del cuerpo encontraremos a la hemicarilla. En el borde superior de la sexta vértebra vamos a encontrar a la carilla. Y por lo tanto, la costilla que se articula entre estas dos vértebras va a ser la sexta costilla. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, doctora. ¿No? ¿Queda bien? Muy bien. Entonces vamos a tener la articulación que se lleva a cabo entre la cabeza de la costilla y las vértebras. Y entonces aquí se va a llevar a cabo una articulación que se llama articulación costovertebral. Esta articulación costovertebral, vean ustedes las superficies articulares de los huesos que intervienen. Aquí son 3 huesos los que intervienen en esta articulación. El espacio que existe entre ellos, por lo tanto, vamos a tener la presencia de un espacio que es característica de las articulaciones sinoviales. Vamos a tener la presencia de bolsa sinovial, de líquido sinovia y vamos a tener, por lo tanto, una bolsa articular. Y de esta bolsa articular se va a adherir la bolsa sinovial. Bien. Así que la articulación costovertebral, la que se lleva a cabo entre la cabeza de la costilla y los cuerpos vertebrales, 2,
va a ser una articulación móvil o sinovial en la variedad o género planas o artrodias. Aquí, por esta superficie plana que existe, vamos a tener un movimiento que es muy común en el argot médico, que se conozca como movimiento de fuelle. En la dinámica del tórax, o sea, en el movimiento del tórax, cuando se inspira y se expira, el tórax modifica sus dimensiones de atrás hacia adelante y de un lado hacia el otro. Así que modifica sus dimensiones laterales y sus dimensiones anteroposteriores. Bien, en este movimiento de fuelle que hace la articulación costovertebral, vamos a ver que el fuelle es un instrumento que se utiliza para succionar el agua del piso y que en él vamos a encontrar aquí una bomba de aire. Y esa bomba de aire, cuando nosotros llevamos hacia arriba la manivela, lo que hacemos es aplastar la bomba y sacar el aire que se encuentra. Cuando la bajamos, succionamos aire con la intención de ir llevando hacia arriba poco a poco el agua que se está succionando del suelo, del subsuelo. Este movimiento en fuelle nos está hablando de que el esternón es el hueso que nosotros podemos valorar cuando se hace este movimiento. Esto es, cuando nosotros inspiramos, el esternón de encontrarse en esta posición neutra, ahora se hace un poco hacia anterior y hacia arriba. Movimiento de fuelle. Este es un fuelle. Este fuelle se coloca en el piso. Aquí está la bomba. Esta es la manivela. El subsuelo se absorbe el agua de forma paulatina conforme vamos sacando el agua de este tubo para que el agua empiece a salir por este dispositivo. Todo porque subimos y bajamos la manivela para meter y sacar aire de esa bomba. La otra articulación que se lleva a cabo entre las vértebras y las costillas se llama articulación costotransversa. Y su nombre nos está diciendo que se lleva a cabo entre las costillas y la apófisis transversa de las vértebras. En este movimiento vamos a ver que en la imagen derecha vamos a recordar que las costillas tienen un cuerpo y que tienen un cuello. Y que de este cuello se va a desarrollar un tubérculo a este nivel. Y que ya después hasta aquí quedaría el cuello. Tendríamos el ángulo y ya no podemos ver el cuerpo. Bien. En las costillas, en el cuerpo, les dije, en la cara externa del cuerpo, vamos a tener una carilla articular. Esa carilla articular se articula en la apófisis transversa de la vértebra. Y cuando estas carillas articulares se encuentran, aquí va a haber una bolsa articular, va a haber un espacio entre las dos superficies, va a haber también una el líquido sinovia. Vamos a tener entonces, por lo tanto, en la dinámica de caja torácica, una articulación de tipo sinovial porque se mueve. Y en donde vamos a ver que en las 6 primeras costillas se lleva a cabo un movimiento que se llama en semipivote. Y que en las últimas 4 costillas se lleva francamente una articulación plana.
Cuando estamos valorando la articulación costo-transversa, hacemos uso de la referencia de un movimiento en asa de la caja torácica o de las costillas. Este movimiento en asa quiere decir que cuando nosotros tenemos una cubeta, el asa de la cubeta se encuentra pegada al cuerpo de la cubeta. Cuando nosotros vamos a mover esa cubeta, lo que hacemos es elevar el asa. Ese movimiento de elevación del asa es la que se lleva a cabo entre las costillas por esta articulación. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es que una costilla que se encuentra en relajación, que se encuentra dispuesta de posterior hacia anterior y de arriba hacia abajo, cuando se hace el movimiento de asa, se hace casi horizontalizada. Se lleva hacia arriba a la costilla. Por eso se llama movimiento en asa. Cuando sucede esto, ampliamos el diámetro lateral entre el lado derecho y el lado izquierdo. En el de fuelle, lo que hacemos es que se amplía la distancia antero-posterior. ¿Queda? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No, doctora. Muy bien. Aquí tenemos un esquema que nos presenta Grey en donde nos está dando a entender cómo es la dinámica de la caja torácica. Aquí tenemos de las primeras costillas cómo se elevan estas costillas cuando se lleva a cabo el movimiento en asa, aumentando el diámetro transverso, mientras que cuando se lleva a cabo el movimiento de fuelle, la distancia antero-posterior aumenta porque el esternón se hace hacia anterior y hacia arriba. Principalmente, por eso se dice que de estas costillas es la articulación en semipivote y en las inferiores, pues no se ve tanto movimiento como en las superiores. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora, todo bien. Sí, doctora. Bien, gracias. Vámonos a esa caja torácica, ahora sí, ya hablamos de las vértebras. Ahora vámonos hacia el hueso que se encuentra más hacia anterior, que es el esternón. El esternón, les dije, es un hueso plano. Como está formando parte de una caja, de una cavidad que rodean ellas, va a tener una cara externa y una cara interna. Este hueso, por ser plano, predomina el tejido óseo esponjoso. Y solamente tenemos en menor proporción el tejido compacto. Aquí, por la presencia de este tejido óseo esponjoso, vamos a tener células madre que forman sangre. Por lo tanto, este esternón va a tener una función hematopoyética, o sea, va a formar sangre. Va a tener, por lo tanto, una médula ósea que hasta el sujeto maduro todavía es una médula ósea roja. Aquí se toma esta médula ósea roja para hacer trasplantes de médula. Y ya en la gente más adulta, la anciana, ya va a ser una médula ósea amarilla. Como es un hueso plano, pues obviamente carece de un canal medular. Este canal medular lo presentan los huesos largos. El esternón, a él le vamos a estudiar tres porciones. Una superior que se llama manubrio, una media que se llama cuerpo y una inferior que se llama apéndice.
En la porción superior, en el manubrio, los anatomistas dicen que tiene forma de un chaleco protector, como el que usaban en sus armaduras los caballeros. Y a este manubrio le vamos a reconocer en la porción más superior, en su borde superior, una escotadura, lo que se llama escotadura yugular. Aquí, hacia los laterales de la escotadura yugular, vamos a tener hacia lateral una primera superficie articular, donde se va a articular la clavícula. Inferior a este y más lateral, si notan ustedes, la articulación para la clavícula está en un sentido oblicuo, mientras que la segunda carilla articular, que es más extensa que la primera, va a ser para la primera costilla. Aquí, en el manubrio, entonces, vamos a tener dos superficies articulares completas. Luego, hacia inferior, vamos a tener una hemisuperficie articular. Vámonos con el cuerpo. El cuerpo va a presentar hacia los laterales, en la porción más superior, otra hemisuperficie articular, que completándose con la del manubrio, pues ya nos van a permitir tener una superficie articular más amplia para la segunda costilla. En los bordes laterales del cuerpo vamos a tener carillas articulares completas para la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y al final vamos a tener una hemicarilla para la séptima costilla, que se va a completar con una hemicarilla que presenta la porción más inferior del esternón, que se llama apófisis gifoides. Así que la séptima costilla, igual que la segunda, son costillas que se encuentran entre las porciones que forman al esternón, entre el manubrio y el cuerpo, la segunda, y entre el cuerpo y el apéndice gifoides, la séptima. Del esternón, la última porción en osificarse es esta, el apéndice gifoides. ¿Alguna pregunta al respecto? No, doctora. ¿No? Gracias. Entre el manubrio y el cuerpo, vamos a ver que si viéramos al esternón en una vista lateral, el esternón no es un hueso plano completamente rectilíneo, sino que presenta una angulación. Y esa angulación se encuentra entre el manubrio y el cuerpo. Y a esto se le conoce como ángulo esternal, o también en la literatura clásica se denomina ángulo de Lewis. El ángulo esternal va a ser un parámetro para darle relevancia a ciertas relaciones anatómicas. Ejemplo, en el ángulo esternal, en el ángulo de Lewis, vamos a tener la articulación de la segunda costilla. Si nosotros proyectamos hacia posterior, hacia la columna vertebral, ese ángulo de Lewis, vamos a quedar en el disco intervertebral que se encuentra entre T4 y T5. También allí, en este ángulo de Lewis, a nivel de T4 y T5, la tráquea va a tener un último cartílago que se llama carina. Ese último anillo traqueal no va a ser en forma de C, como son las superiores, sino que va a tener formas acortadas hacia los laterales para que aquí se originen los bronquios primarios, o bronquio derecho y bronquio izquierdo.
A nivel del ángulo esternal, entonces se originan los bronquios primarios o se encuentra la carina, que es el último anillo cartilaginoso de la tráquea. Y también en el tórax vamos a encontrar un espacio virtual. Un espacio virtual que, como si tomamos la definición tal cual es, o lo que significa virtual, quiere decir que no existe. Allí el espacio virtual sería algo que no existe, un espacio que no existe, pero aquí sí. Tan existe porque allí en ese espacio vamos a encontrar estructuras anatómicas tales como el corazón, por ejemplo, la arteria aorta y la arteria pulmonar que se están originando del corazón, la vena cava superior y la vena cava inferior que están llegando al corazón, y son estructuras bastante palpables y fehacientes. Así que no podemos decir que ese espacio sea virtual. Ya ese espacio que se encuentra entre, comúnmente a los pulmones se les da una figura como de pirámide triangular, con una base superior, perdón, un vértice superior y una base inferior. Estos pulmones tienen, por lo tanto, y si aquí les hago hincapié de la línea sagital, pues van a tener una cara medial o interna y unas caras que van a ser pues periféricas prácticamente. Entre las caras mediales de los pulmones, aquí vamos a encontrar al corazón envuelto en su pericardio. Y les decía, de aquí vamos a encontrar el origen de las arterias y vamos a tener la llegada de las venas. Así que un espacio virtual tal no es. Y a este espacio que se encuentra entre las caras internas o mediales de los pulmones se le llama mediastino, es este. Y todo este mediastino, todo ese, a nivel del ángulo de Lewis, se va a dividir en una porción superior y en una porción inferior. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Conforme se va osificando este esternón, les dije la última porción en osificarse es el apéndice. Aquí el esternón pues va teniendo un poco de articulación, un poco de movimiento, por eso es un movimiento limitado y temporal. La articulación que se lleva a cabo entre el manubrio y el cuerpo se llama articulación manubrio esternal. Y esta es una articulación en donde sí lo catalogamos entre las articulaciones que se mueven o no se mueven, diremos que son de las que no se mueven. Y que además, dentro de las que no se mueven, temporalmente tienen un poco de movimiento. Y luego ya no existe movimiento entre ellas. Así que diremos que es una articulación de anfiartrosis verdadera o diartroanfiartrosis, un movimiento, poco movimiento temporal. Entre la articulación que se tiene entre el cuerpo y el apéndice gifoides, vamos a tener la articulación gifoesternal. Y les dije, como es la última porción en osificarse, aquí tenemos cartílago hialino. Y obviamente este cartílago hialino pues es muy, muy movible mientras no se osifique. Una vez que se osifique, se cierra ese movimiento, esta articulación, y ya no hay movimiento. Por lo tanto, también es otra articulación verdadera de diartroanfiartrosis. ¿Preguntas hasta aquí?
Doctora, entonces, como quien dice, las verdaderas casi no tienen movimiento. Estas las podríamos catalogar entonces como sólida, con una articulación, poca articulación, pero no siempre se encuentra. Así que diremos que es sólida, inmóvil. Pero les dije, mientras no termine de osificarse toda, hay un pequeño movimiento. Son los septos. ¿Queda? Articulación sólida, inmóvil. Sí, doctora, gracias. Bien. Las costillas. Las costillas son huesos planos. Y como son huesos planos, pues predomina también, igual que en el esternón, el tejido óseo esponjoso. Tienen lámina de tejido óseo compacto para darles resistencia. Son huesos hematopoyéticos porque tienen este tejido óseo esponjoso. Estos huesos planos, vamos a ver que tienen una distribución en el tórax que va de arriba hacia abajo, así la voy a poner, o sea que es oblicua, de arriba hacia abajo, y de atrás, o de posterior, mejor dicho, de posterior hacia anterior. Posterior, porque aquí tenemos la cabeza, articulándose con las vértebras. Y el cuerpo termina articulándose con el esternón. Las costillas, les dije, tienen una mayor superficie de tejido óseo y una menor proporción de tejido cartilaginoso hialino, que obviamente en el adulto ese tejido cartilaginoso hialino se calcifica, se vuelve rígido. Bien. Las costillas, por ser huesos planos y formar parte de una cavidad, a ella les vamos a estudiar, les dije, una cara externa, una cara interna, que es la que está sombreada aquí, un borde superior y un borde inferior. Y como todo en la vida, siempre hay un excepto. La primera costilla no tiene una disposición vertical como todas las demás. Tiene una disposición de tipo horizontal. Hola, mi vida, buenas tardes. No vertical. Así que a la primera costilla le vamos a estudiar un borde externo, un borde interno ¿Cómo te fue, mi amor? ¿Bien? Qué bueno. Una cara externa, una cara superior y una cara inferior que no podemos ver. ¿Preguntas hasta aquí? Doctora, ¿cuál era la cara inferior? No Digo, la vemos. la cara superior, perdón. Esta. Esta que vemos aquí. Ok, ya la vi. Gracias. Vamos al dibujo de la derecha. Toda esta superficie de la primera costilla es la cara superior. Cara superior, borde externo y borde interno. ¿Queda? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien. Ahora, aquí les voy a hacer un hincapié.
tienden mucho a confundir y cuando ustedes tengan que describir, sobre todo en sus fichas médicas, cuando se encuentren rotando por los diversos servicios en un hospital, ustedes tienen que describir qué es lo que realizaron y en dónde. Y entonces se comete mucho el error de decir que las costillas tienen una cara posterior y una cara anterior. Eso es una gran equivocación. Porque si se dice que las costillas tienen una cara anterior y una cara posterior, están diciendo esto. Recuerden ustedes que las costillas no son verticales ni horizontales, no son una línea recta. Son una línea curva que va de atrás o de posterior hacia anterior y de arriba hacia abajo. Son oblicuas. Las costillas tienen entonces porciones. Una porción anterior, en donde vamos a encontrar su cartílago hialino, que se articula con el esternón, y van a tener una porción posterior, donde vamos a encontrar una cabeza, que es la que se articula con los cuerpos vertebrales. ¿Sí se entiende esto, chicos? Sí, doctora. Muy bien, para que no cometan esos grandes errores. Bien. Y entonces, para estudiar a las costillas, pues vamos a ver que en la caja torácica las costillas tienen diversas longitudes. Unas son un poco menos oblicuas que otras, que son un poco más oblicuas. Y además, vamos a ver que el cartílago hialino, aquí de ellas, sirve para clasificarlas de una forma. En la literatura clásica, a las costillas se les clasificaba como verdaderas. ¿Cuáles eran esas costillas verdaderas? Pues las que su porción cartilaginosa hialina se articula directamente con el esternón. ¿Cuáles son las falsas? Las que de forma indirecta se articulan con el esternón. ¿Y cuáles son las flotantes? Las que no llegan hasta el esternón. Aquí las costillas ni flotan, porque sí tenemos aquí gravedad. Ni son falsas para decir no le creas, porque son falsedades. O verdaderas, créele, porque dice puras verdades. Entonces, esto es en la terminología clásica. En la terminología actual, se han clasificado a las costillas como costillas vértebroesternales, o sea, las que vienen desde las vértebras hasta el esternón. Costillas vértebroesternales. Costillas vértebrocondrales. Costillas que vienen desde las vértebras, pero que fusionan su cartílago hialino para, de una forma indirecta, articularse con el esternón. Y por último, las costillas libres. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No, doctora. No. Muy bien, muy bien. Las costillas libres, o sea, las dos últimas costillas, a pesar de que no llegan a articularse con el esternón, presentan un poco de tejido cartilaginoso en su borde más externo. No se articulan con nadie, pero hay presencia de un poco de este cartílago.
Bien. Así que ya tenemos en estas imágenes y sobre todo en la central, tenemos de Prometheus en un color a las vértebras que se consideran como vértebroesternales, a las costillas que se articulan indirectamente con el esternón y a las costillas que no se articulan, no llegan hacia la región anterior de la caja torácica. ¿Qué función tienen estas costillas? Bueno, pues dar protección a los órganos que se encuentran aquí, como cuáles, pues los pulmones, para empezar. También les dije en la porción central, en ese famoso espacio virtual, que no es tan virtual, porque aquí tenemos al corazón. Tenemos otros órganos como la tráquea, la faringe, tenemos a la arteria aorta, a la arteria pulmonar, a la vena cava superior, vena cava inferior. Así que hay varias estructuras que se encuentran en ese mediastino, en ese espacio virtual. Y la caja torácica se encarga de darles protección a todas estas estructuras. ¿Preguntas? No, doctora, todo bien. ¿No? Muy bien. ¿Dónde está? Bueno, no tengo una imagen en donde se aprecie que en la cara externa de las costillas, en la porción posterior a nivel del tubérculo, tenemos la carilla articular que se va a articular con la apófisis transversa, ¿ok? Cara externa en la porción posterior. Bien. Las costillas, ya les dije cuáles son las porciones en las que vamos a dividir la costilla para su estudio. Bien. Completando entonces, les voy a decir que el borde superior de las costillas y el borde inferior de las costillas pues van a ser un sitio de inserción muscular. En el borde inferior, este borde que si lo vemos en un corte de tipo coronal, vamos a tener la cara externa de la costilla, su borde superior, la cara interna de la costilla y el borde inferior de la costilla presenta una escotadura. Esa escotadura se dirige hacia la región interna de la costilla. Y aquí vamos a tener estructuras vasculonerviosas. En el borde inferior se encuentra una escotadura llamada escotadura vasculonerviosa y se dirige hacia interno. ¿Preguntas? ¿No? No, doctora. Muy bien. Ahora, ya que conocimos las generalidades de las costillas, vamos con los exceptos. Excepto la primera costilla, donde vamos a observar su borde interno, su borde externo, la cabeza, en donde en la cabeza no vamos a tener dos superficies articulares y un espacio óseo. Aquí solamente vamos a encontrar una superficie articular, a diferencia de las otras. Luego,
Esta primera costilla va a tener un cuello y de ese cuello vamos a tener un tubérculo. Esta costilla no tiene ángulo, ¿ok? No tiene ángulo. Inmediatamente después del cuello viene el cuerpo de la costilla. ¿Vamos bien hasta aquí? En este cuerpo de la costilla, ¿cómo? ¿Sí? Le iba a decir que si podría repetir eso último, por favor. ¿Cuál? Lo del ángulo, es que no escuché. En la primera costilla no tiene ángulo costal como lo tienen las demás costillas, que se encuentra después del cuello. ¿Sí queda? Sí, doctora, muchas gracias. De nada. Esta primera costilla, entonces, dijimos que va a tener una cara superior, una cara inferior. En la cara superior vamos a tener dos surcos. Un surco hacia anterior y un surco hacia posterior. ¿Hacia anterior de qué y hacia posterior de qué? Vamos a tener una pequeña saliente ósea que se llama tubérculo. En este tubérculo se va a fijar el tendón del músculo escaleno anterior. Este tendón va a permitir separarme a la vena subclavia de la arteria subclavia. Por lo tanto, la arteria y la vena van a dejar en la primera costilla, en su cara superior, su surco. Y entre ellas vamos a ver una saliente ósea que se llama tubérculo. Esa es una relación anatómica muy interesante, porque en la medicina forense, cuando se encuentra un surco profundo donde se ubica, la arteria subclavia, se puede dar el diagnóstico de que esa persona cursó con una hipertensión crónica, ¿ok? Porque el surco es muy marcado. En una persona anciana, ya estos surcos se van desapareciendo porque ya casi no hay movilidad. Este tubérculo para el músculo escaleno anterior, estos músculos que nos ayudan a flexionar hacia la derecha y hacia la cabeza el cuello, en las personas, por ejemplo, de la construcción, los albañiles que tienen que estar cargando esos bultos de cemento y suben y bajan alturas con ellos cargando. Cuando se observa la disección de esta primera costilla, hay un tubérculo muy elevado. O en las personas que hacen ejercicio, la halterofilia, que cargan mucho peso, que hacen mucha resistencia muscular, mucha fuerza muscular, también se marca mucho este tubérculo. Bien. Estas son las características peculiares de esta primera costilla que salen de lo típico de las demás. Conforme vamos llegando hacia las más distantes, pues vemos que sobre todo el tubérculo se va haciendo menos voluminoso y que la carilla articular, sobre todo de las últimas costillas en la cara externa, pues ya es ausente. Entre cada una de las costillas vamos a encontrar un espacio. Entre el borde inferior de una costilla y el borde superior de otra costilla,
vamos a tener un espacio, se llama espacio intercostal. Y ese espacio intercostal va a estar cubierto o ocupado por los músculos intercostales. Estos músculos intercostales son 3. Se llama músculo intercostal externo y hablamos en plural porque en cada uno de los espacios intercostales, pues vamos a tener aquí a músculos intercostales. Intercostal externo primero, intercostal externo segundo, bla, 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 bla. Luego tenemos, así como tenemos un externo, tenemos un interno. Y después, más hacia interno, tenemos unos músculos que se llaman íntimos o profundos. Estos músculos íntimos o profundos solamente los vamos a encontrar en las regiones centrales del tórax. Los otros músculos en esta imagen nos están representando hacia superior al esternón, hacia inferior a la vértebra. Vamos a tener músculos intercostales externos e internos que se dirigen desde posterior hacia anterior y de anterior hacia posterior. No así los más profundos. Bien, los músculos intercostales externos son unos músculos en donde su origen va a ser en el borde inferior de la costilla hacia su cara externa y va a terminar en el borde superior de la costilla infrayacente. Las fibras del músculo oblicuo externo van de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Esta es la dirección de las fibras de los músculos intercostales externos. Además, estos músculos externos los vamos a encontrar a partir del cuello, de las costillas y terminan hasta el límite donde tenemos al tejido óseo e inicia el cartilaginoso. ¿Queda? No van desde las vértebras hasta el esternón. A eso es a lo que me quiero referir. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dónde terminaban? ¿En el límite qué? En el límite del tejido óseo con el cartilaginoso. De la costilla o de las costillas. Gracias. De nada. Este músculo intercostal externo, su función va a ser cuando estemos realizando la inspiración. Cuando respiramos de forma normal, cuando hacemos la inspiración, este músculo intercostal externo es el que interviene. Vámonos con el músculo intercostal interno. El músculo intercostal interno va a ir también del borde inferior de la costilla al borde superior de la costilla infrayacente. Esta va a ser colocada precisamente en los bordes de ambas costillas. La dirección de las fibras musculares de este músculo son de anterior hacia posterior y de arriba hacia abajo. De tal forma que cuando estos dos músculos se compaginan, nos están formando una red, una malla, para permitir así el movimiento que tienen las costillas y darle a la vez la protección de que no salgan por estos espacios las estructuras vasculonerviosas y los órganos, en este caso los pulmones que se encuentran aquí.
Bien, estos músculos intercostales internos inician aquí, en el borde lateral del esternón, así que en la porción cartilaginosa de las costillas es que se originan o inician estos, no se originan, inician estos músculos intercostales y van a terminar a nivel del ángulo, o sea, antes o después de que termina el tubérculo. Podemos decir entonces que los músculos intercostales internos vienen desde anterior y llegan antes del tubérculo. Los externos llegan desde posterior, desde la porción del cuello, hasta el límite osteocartilaginoso de la costilla. ¿Preguntas? ¿No? Los músculos intercostales internos tienen como función o funcionan durante la expiración. Disminuyen los diámetros tanto laterales como antero-posterior de la caja torácica. Los íntimos, los que les decía que se encuentran nada más como unas fajas. Estos músculos intercostales íntimos van a encontrarse a nivel desde el ángulo hasta la porción, vamos a decir, del tercio anterior de las costillas. Estos músculos, la dirección de sus fibras musculares va a ser la misma que la de los intercostales internos. Pero estos músculos íntimos se van a fijar en la cara interna de la costilla a la cara interna de la vértebra de la costilla infrayacente. En el borde de la escotadura vasculonerviosa de la costilla suprayacente. ¿Queda? ¿Puede repetir eso último, por favor? Los músculos, el músculo intercostal íntimo se fija en el borde superior de la escotadura vasculonerviosa de las costillas en el borde inferior. ¿Sí quedó? Sí, doctora. Bien. Como tienen la misma dirección las fibras musculares que tienen las del músculo intercostal interno, pues también funcionan durante la expiración. Así que el externo inspira y el interno y el íntimo expiran. Y esta es una relación para que no lo olviden. ¿Con qué letra inicia el músculo intercostal externo? Con la E. ¿En qué movimiento de la dinámica del tórax actúan durante la inspiración? Ahora vámonos con lo contrario. Los músculos intercostales interno e íntimo inician con I y funcionan en la expiración. Fácil, ¿no? De recordar. ¿Cierto? Sí, doctora. Para que no se les pierdan esas acciones. Bien. Las estructuras, hay otros músculos en esta caja torácica que se llaman músculos subcostales. Estos músculos subcostales se encuentran en la porción posterior o en la región posterior de las costillas. Y estos músculos
aquí nos los está presentando Prometheus, tienen una inserción saltatoria. Si aquí tenemos la costilla 12, 9 y así. Estos músculos subcostales lo que hacen es tener inserciones saltatorias del 12 al 10, del 11 al 9, del 10 al 8, del 9 al 7 y así. ¿Quedó? Y solamente se presentan a partir de la sexta costilla hacia inferior. No se presentan en todas las costillas. Y estos músculos subcostales van a estar presentes en la porción posterior de las costillas. Otros músculos se llama transverso torácico. En la literatura clásica la pueden leer como triangular del esternón. Y se llama triangular del esternón porque aquí vemos la cara posterior del esternón. Y de la cara posterior del esternón, desde la apéndice gifoides y el cuerpo, en la porción media, estas fibras musculares se dirigen hacia lateral y se fijan en la porción cartilaginosa de las costillas, más o menos hasta la cuarta costilla o quinta. Este músculo en sí es un remanente en el desarrollo embrionario del músculo diafragma. Cuando se contraen, pues obviamente lo que hacen es llevar la porción derecha e izquierda anterior hacia la línea media. O sea que en la expiración, estos músculos actúan. Los músculos subcostales, los músculos intercostales externos y el transverso funcionan en la expiración. Los músculos intercostales internos e íntimos en la, ¿cómo les dije? No, en la inspiración, los intercostales internos y los intercostales íntimos igual, nada más. Y en la expiración, los subcostales y los externos, así como el torácico, transverso torácico. Dime, Sashiel. Disculpe, doctora, ¿esos transversos torácicos en qué costillas dijo que estaban presentes? ¿Dónde dije que estaban presentes? En la cara posterior del esternón, entre la apófisis gifoides y el cuerpo del esternón. Sino en la porción distal del esternón o inferior. ¿Sí? Sí, pero ¿a qué costillas son las que se insertan? Más o menos de la cuarta, quinta costilla. Hasta Gracias, la séptima costilla. gracias, doctora. De nada. ¿Vamos bien? El músculo diafragma. El músculo diafragma es un músculo plano. Este músculo semeja una sombrilla. Y la sombrilla va a ser esta porción blanca del músculo diafragma que se llama porción tendinosa del diafragma. Y luego las fibras musculares se originan y se fijan hacia inferior, abriéndose como una sombrilla. O sea que se abre hacia los laterales. El músculo diafragma se le considera como el músculo de la respiración. Este músculo que es inervado por el nervio frénico, ¿se acuerdan? Este músculo se encuentra
dividiendo la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Así que como se encuentra dividiendo la cavidad torácica de la abdominal, aunque se mete a la cavidad torácica, en la cara inferior el diafragma va a tener una hoja de tejido conectivo fibroso que se llama peritoneo. Y en la cara superior vamos a tener a la hoja fibrosa del tórax que se llama pleura, la que envuelve a los pulmones, por ejemplo. Así que el diafragma, músculo plano, cuando sus fibras musculares se fijan, va a tener diferentes porciones en la caja torácica. Vamos a tener porciones que van desde anterior a nivel del esternón, relacionado con la apófisis hipoides, con la porción cartilaginosa de las costillas, que se llama parrilla costal, con la porción ósea de las costillas, hacia posterior, de aquí, si tenemos a la costilla 11 y luego viene la 12, el diafragma hace una inserción saltatoria de la porción periférica de la costilla 11 a la 12 y luego se fija de la costilla 12, da otra inserción saltatoria hasta la apófisis transversa de L1. Por esta razón, así como les digo que se abre como sombrilla, al diafragma le vamos a reconocer varios sitios insercionales. Va a ser una anterior relacionada con el esternón que se llama porción esternal. Costal. Esta porción costal en donde primero se fija al tejido cartilaginoso y luego al tejido óseo de las costillas, por eso hay una costal condral y una costal ósea. Luego, finalmente, cuando llega hacia la columna lumbar, la porción lumbar, y hasta allí termina las inserciones de estas fibras musculares que se derivan de un centro tendido. El diafragma, les dije, está inervado por el nervio frénico. En esta imagen que les presento de Prometeo,